Hola, hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de poder estar aquí en este podcast llamado La verdad que nos hace libres. Bienvenidos a este espacio donde hablamos sin máscaras. Hoy vamos a tocar un tema real, un tema difícil y muy presente entre los jóvenes, las adicciones. No para señalar, sino para entender, para sanar y para descubrir que en Dios siempre hay una salida. El tema de hoy es conversaciones reales sobre adicciones y esperanza. Y para hablar de este tema tan importante, hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella tiene experiencia, tiene un corazón sensible a esta realidad y un testimonio que puede traer luz y esperanza. Y con ustedes me honra presentar y le damos la bienvenida a Nat. ¡Aplausos! Así es, se escuchan panderos en el cielo. Amén, aleluya. Nat, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, nos honra muchísimo tenerte hoy en nuestro primer capítulo. ¿Cómo te sientes? Me siento nerviosa. No te preocupes. Pero, pues gracias por invitarme y pues a darle. A darle con todo, esa es la actitud. Sí. Muy bien. Bueno, pues antes de introducirnos a este tema muy importante, pues primero, Nat, cuéntanos un poco de ti. Dinos quién es Nat, dinos qué te gusta hacer, a qué te dedicas. Igual si nos puedes platicar un poquito sobre tu servicio en la iglesia, incluso si nos gusta decir dónde te congregas también. Ok. Queremos conocer de ti, cuéntanos. Bueno, yo soy Nat y tengo 30 años, aunque me veo muy joven. Estoy casada felizmente y tengo un hijo de 3 años y próximamente otro. Y Amén. sí, me congrego en la Iglesia Cultura de Jesús en Pachuca. Mis pastores son Héctor Andrade y Patti Toscano. Y me dedico, pues, trabajo en casa, me dedico a pintar, por si gustan. Ya saben, ya saben. Y en la iglesia ahorita estoy sirviendo en 2 áreas, el área de alabanza, ahí hago coros, y en el área se llama intencional, que es como una de las áreas creativas de la iglesia. Nos encargamos, cada temporada cambia el nombre cada mes y nosotros nos encargamos de hacer las escenografías dependiendo del nombre de la temporada nueva. Entonces, pues sí, más que nada eso y ya. Ok, wow. Me encanta conocer la verdad, la vida de las personas. Sin ser chismosa, claramente. Me encanta el chismecito. Testimonio aquí. Pero me gusta mucho conocerlas porque es importante conocer como la persona que somos para hablar de este tema. Y bueno, me gustaría, Nat, que nos cuentes también un poquito desde qué edad escuchaste de Jesús o sobre Dios, ¿no? Y también a qué edad ya lo conociste tú personalmente. Larga historia. Pues toda mi vida he escuchado la palabra Jesús porque pues mi familia es cristiana. Desde que yo nací, ellos pues se congregaban y todo. Entonces, ya sabes, desde chiquita, la escuela dominical, ir a la iglesia y pues siento que era algo que pues me gustaba, pues porque era una iglesia de familia. Casi todos eran mis primos. Tengo una familia muy, muy grande. Y pues de ahí era más que, pues yo creo que honestamente más que ir como que a aprender de Jesús, pues era el cotorreo, ¿no? Como de voy a ver a mis primos. Y luego era como los viernes, era de saliendo de la iglesia, nos vemos en la cancha. Ya sabíamos todos, ¿no? Entonces, los domingos. Sí, eso estaba muy chido. Sí. Entonces, mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos eran cristianos. Entonces yo crecí desde que tengo memoria, escuchando hablar de Dios, de Jesús, todos estos términos de iglesia, ¿no? Y mi encuentro personal, es que siento que no fue uno. Como que a lo largo de mi vida tengo recuerdos de como que en este día algo sucedió y yo creo que mi proceso no fue como de un día para otro, como que
iba teniendo pequeños encuentros y ya cuando yo creo que al final el día que yo me decidí fue hace 10 años. O sea que yo dije, ya te voy a hacer caso. Ya voy a hacer caso al llamado, ahora sí. Me gustaría ahora sí empezar a introducir un poquito sobre este tema. Ya tenemos un poco de contexto, ya vimos un poquito el entorno en el que creciste, en el que te rodeaste. Sí. Y ahora, antes de tu historia con las adicciones, de ese gran testimonio, cuéntame cómo fue tu vida de adolescente o de joven cuando empezaste a entrar a la preparatoria o a la secundaria. ¿Por qué quiero preguntarte esto? Porque también quiero saber en qué momento a lo mejor, pues sabes, ¿no? Como jóvenes, como adolescentes, nos llama la atención muchas cosas. Uh-huh. Y como cristianos es un poco diferente, o quizá lo vivimos diferente, pero aún así no estamos como exentos uh-huh. Justo de no caer en situaciones difíciles. Entonces, cuéntame cómo fue tu vida de adolescente o de joven, si tuviste cambios drásticos en tu vida que marcaron tu adolescencia o tu juventud, que después dieron paso a situaciones difíciles. Pues la verdad es que mi niñez fue muy chida. O sea, pues fue en un pueblito, entonces, y como les mencioné hace rato, ¿no? Mi familia era grande, entonces todos eran mis primos. Y no, o sea, tenía muchísimos amigos, todo el tiempo nos iban a buscar a la casa, de ya van a salir, señora, ya le va a dar permiso de salir, tía, y así, ¿no? Entonces, no, siento que no tuve ningún problema. Mi adolescencia, yo creo que una de las cosas, o como que algo que sí marcó mucha diferencia, fue que me mudé. O sea, me cambié pues sí, estaba viviendo en el pueblito y me cambié a una ciudad. Y pues para mí fue todo absolutamente nuevo, porque pues estaba en un pueblito, era cristiana. O sea, y todo mi contexto eran primos, tíos, abuelos cristianos. Entonces llegué a una ciudad en donde pues no había familia, a una secundaria pues pública, y aparte siento que el ambiente era muy caótico. O sea, sí. Literalmente había preservativos en las canchas, había las famosas uh-huh. Y para mí eso fue como un choque así totalmente, ¿no? Yo decía, pero esto está mal, porque yo sabía que estaba mal. Pero yo veía cómo a nadie le importaba, o sea, ni a los maestros, ni a los alumnos, era una escuela mal, sí, estaba sí. Mal, pública. Yo pública. Iba en una escuela. Y fue en la preparatoria. Se escuchó muy acá, pero no. Pero, y siento que otro temilla ahí que también, de pronto emocionalmente creo que me desequilibró, fue el hecho de que cuando en la prepa mi familia tuvo un problema pues grande, ¿no? Que uh-huh. Pues yo en ese tiempo no sabía ni siquiera qué había pasado, sabía como que pequeñas cosillas, pero tampoco era como que, mamá, a ver, explícame. Uh-huh. Entonces, o papá, a ver. Entonces, cuando creo que iba como en cuarto semestre, algo así, de la preparatoria, mi papá se va a la cárcel, y entonces yo como de, ¿pero por qué? Entonces como que empiezan a salir muchas cosas de mi familia que pues yo no sabía, y entonces era joven, adolescente, mis emociones andaban ahí tambaleando, y pues sí fue como de, a ver, ¿en qué familia estoy creciendo, no? Y sí fue como, siento que fue una excusa. Para mí, ajá. Fue como una excusa para decir, pues ustedes hicieron esto, ahora yo les voy a hacer esto también. Ajá. Me las deben. Me las deben. Pero también creo que siempre he sido muy curiosa. Uh-huh. O sea, a pesar de que yo, o sea, en el pueblito era como todo este contexto que te platico, pero también, o sea, sí se escuchaba hablar de los marihuanillos o de las personas que ajá. Cosas así. Sí. Y la verdad es que en mí sí generaba una curiosidad, como de, ¿por qué será tan malo? Ajá. Porque había una falta de información tremenda, así, enorme. Nadie
y nadie te hablaba de drogas. O sea, si tú llegabas con tus papás a decirle, mamá, ¿qué es drogas? Era, ay, la palabra prohibida, ¿no? No lo digas. Así Ajá. como de... Y siento que, pues, este podcast es algo chido, porque siento que muchas de las veces, pues, caemos, pues, porque estamos bien desinformados, Así estamos es, sí. bien ignorantes en eso, y la curiosidad mata al gato, ¿no? Justo eso es un gran acierto en nuestro país. Lastimosamente, muchas veces estamos muy mal informados, muchas veces desinformados. Y para esto quiero abrir un paréntesis con un dato sobre México. El consumo de drogas ilegales en adultos ha aumentado en la última década, pasando de alrededor de 10.6% a 14.6%. Y de ese porcentaje hay adolescentes de 12 a 17 años. Aunque hay señales de reducción comparada con años anteriores, pues aún el consumo del alcohol, del tabaco, de algunas otras sustancias entre los jóvenes es muy presente. Wow. Entonces, cuéntame sobre el entorno que te rodeaba en ese momento, tus amigos, el círculo social con el que te arropaste quizá, porque a lo mejor la situación familiar en la que te encontrabas quizá fue muy, pues sí, más bien fue muy difícil y a lo mejor en desconfianza, un total ambiente de desconfianza. ¿Cómo fue ese entorno de amigos, entre comillas, igual se puede decir, porque un amigo real va a hacer cosas que sean buenas para ti? Pero ahora cuéntame cómo eran esas personas, esos compañeros que tuviste, los que te rodeaste, que a lo mejor te llevaron de cierta forma o a lo mejor te impulsaron de cierta forma a pasar por esta situación más difícil. Pues justo fue en la secundaria. O sea, yo creo que varios de ellos sí eran mis amigos, pero por la misma cuestión, o sea, veníamos de contextos totalmente diferentes. Algunos de ellos estaban acostumbrados a que sus papás se embriagaran y para ellos era totalmente normal. O sea, creo que a veces estamos como que encerrados en una burbuja y no nos damos cuenta que hay chicos o hay niños que o sea, es muy normalizado esta situación y para nosotros es un wow, no, súper problema, ¿no? Y sí es un problema, pero ellos no lo ven porque desde bien chiquitos, o sea, tuve amigos con los que llegué a ir como que a fiestas y tenían bebés de meses. Y yo sentía feo porque pues el bebé llore y llore y sus papás en el cotorreo, la casa llena de humo. Y yo decía, no manches, o sea, este niño no, o sea, va encaminado para allá porque es normal. O sea, sus papás no ven un problema en esto porque lo hacen en su casa teniendo un bebé de meses. O sea, y creo que muchos de mis compañeros de la secundaria crecieron así. Entonces, para ellos era pues normal echarse una, echarse dos. Y creo que en ese momento, pues si de niña era curiosa, pues en ese momento mi curiosidad creció así. Entonces, como te digo, o sea, el contexto de de la secundaria donde fui allí en la ciudad, pues era muy diferente a la secundaria en la que yo estaba. Y pues sí, yo creo que el 90% de los estudiantes de esa secundaria consumían algo. Entonces era muy difícil como que escabullirte, ¿no? Y pues al principio, pues sí era así como de, oye, nos vamos a ir de pinta, ¿vas? Y era como de, uy, la emoción. Porque también, o sea, esa era otra, ¿no? Que creo que siempre me ha gustado mucho la adrenalina. Mucho, 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 así estar en peligro, sí. buscar problemas, ¿no? Acercarte más a Dios. Acercarme más a Dios. Sí, o sea, como que siempre he sido así de, ay, se siente bien, ¿no? Se siente nerviosito. Entonces, pues sí era como de, bueno, a ver, vamos a irnos de pinta. Y pues ya en la ida de pinta ya era como de, no, que vamos a comprar bebidas alcohólicas. Y yo siempre me había preguntado, ¿por qué dicen que no se acuerdan? O sea, ¿a dónde se va tu mente? ¿O qué pasa en ese momento
¿por qué la gente no se acuerda cuando está borracho o cuando está borracha? ¿Por qué no se acuerdan? Y siempre me preguntaba eso, ¿qué pasa? Y entonces dije, pues lo voy a experimentar. Entonces, pues creo que así fue como que comenzó. Obviamente la gran mayoría comienza con el alcohol y luego con drogas como que leves y ya, va creciendo, ¿no? Y así fue como ese pasó? tipo de personas era con la que yo me rodeaba en ese momento. Podemos ver que sí hay una exposición cuando nos rodeamos de gente que a lo mejor, como mencionas, ya lo tiene tan normalizado. Uh-huh. Ahora, para ti como una joven que escuchó de Jesús y que conocía sobre Dios, ¿qué pensabas en ese momento sobre Dios? O sea, ¿cómo te sentías con Dios? Porque a lo mejor, no sé, pudiste haberlo vivido como traicionada, te pudiste haber sentido como traicionada o incluso como muchos cristianos nos sentimos, ¿no? Como no escuchados, como ignorados. Entonces, me gustaría saber cómo te sentías tú en ese momento con Dios, en ese punto de tu vida. Pues como todo esto comenzó en la secundaria, yo no me había encontrado con Dios. Entonces realmente si yo no me había encontrado con Dios, no había Espíritu Santo en mí, no tenía una convicción de pecado, no me sentía, o sea, sabía que estaba mal, pues porque es lógico, ¿no? Está mal que hagas eso. Yo sabía que estaba mal, me sentía culpable, pero hay una gran diferencia entre el sentido de culpa y la culpabilidad. El sentido de culpa, por ejemplo, un asesino serial, si tú le dices, eres un asesino, ellos no tienen sentido de culpa. No existe en ellos sentido de culpa. Yo tenía sentido de culpa, pero no tenía culpabilidad, y el Espíritu Santo viene y es el que te dice, oye, eres culpable, estás pecando, eres culpable y esta es la consecuencia, ¿no? Yo en ese momento, te digo, no tenía ninguna comunión con Dios, no me sentía el sentido de culpa, pero no la culpabilidad. Entonces, siento que pues por eso como que esta situación fue escalando, porque no me sentía culpable por mis papás, porque pues mis papás pues eran cristianos, obviamente no era algo que yo les contara, no, mamá, hoy me fui de pinta, o no, o sea, todo era oculto, entonces pues obviamente lo oculto siempre es pues porque lo ocultas, ¿no? Sabes que está mal. Tal vez en ese momento tenía un poco tal vez no era depresión, porque tal vez no era depresión, pero sí me sentía muy triste, pues porque acababa yo de cambiarme, de mudarme a la ciudad, no conocía a nadie, mis horarios de la escuela eran en la tarde y mi mamá, mis hermanas estudiaban en la mañana. Entonces, cuando yo me iba a la escuela, cuando yo me despertaba, ellos ya se habían ido a la escuela. Cuando yo me iba, ellos estaban haciendo sus cosas y yo regresaba de la escuela y muchos de ellos ya estaban dormidos. Entonces prácticamente no convivía con mi familia, porque pues todos andábamos en nuestros rollos y nuestros horarios eran muy diferentes. Y me sentía triste pues porque yo luego me acuerdo que veía así en la noche y yo decía, ay, no manches, allá en el pueblito todos han de estar en el centro, pasándola bien chido, y yo aquí ni conozco a nadie. Entonces yo creo que, o sea, me sentía triste por eso, tal vez fue mi refugio. No me sentía mal con Dios porque pues no conocía a Dios, me sentía mal con mis papás, pero pues no hizo que parara. Y por ejemplo, cuando sentías esta culpabilidad o esta culpa más bien con tus papás a lo mejor, ¿cuál fue el primer, o más bien si tuviste algún acercamiento con tus padres, ya cuando viste o cuando empezaste a sentir que a lo mejor se te estaba saliendo de control? Que ya no podías tener control sobre ciertas situaciones, sobre ciertas cosas en tu vida?
¿Fuiste o tuviste esa confianza con tus papás de poder pedir ayuda? No, nunca lo tuve. O sea, no, nunca. Creo que la primera vez que me acerqué con ellos para decirles tengo un problema fue ya hasta la universidad, pero pues ya era porque ya estaba muy mal. Pero no, cuando empecé, o sea, recuerdo muy bien que, o sea, me sentía mal. Tenía un familiar que yo no voy a decir nombres, no vamos a quemar aquí personas. Tenía un familiar que era muy cercano a mí y que ese familiar yo lo aprecio mucho todavía, pero en ese momento ni siquiera sé por qué lo apreciaba tanto. Y me acuerdo que ese familiar era como que la oveja negra de la familia. Entonces yo me acuerdo que las primeras veces que yo empecé a consumir más, que fue en la secundaria, yo dije, le voy a contar a él. O sea, yo bien mensa, ¿no? Así como, ¿por qué le vas a contar a él? Pues si él tiene el mismo problema, o sea, en lugar de que vayas con alguien más, ¿no? Pero no sé, o sea, en ese momento dije, me voy a acercar a él y le voy a contar y ojalá me regañe o me diga algo. O sea, como que ese era mi pensamiento. Y me acuerdo que en la iglesia le conté y le dije, oye, ¿qué crees? Mira, estoy pasando por esto, bla, 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 bla. Y hasta dije así como de, aquí vamos, ¿no? Y me dijo, neta, no manches, bienvenida. Y me dio un abrazo, ¿no? Entonces para mí fue como, ay, qué chido, o sea, no me va a juzgar, me está apoyando y así. Y después con esta persona, pues era así como de, voy al pueblo, pues en el pueblo, cotorreamos con él, ¿no? O sea, y no era como que excesos, era como de, vamos aquí a la canchita y nos echamos esto. Y ya cuando me iba a Pachuca era como de, yo mismo te doy para que allá tengas para tu consumo, ¿no? Entonces para mí fue como que fue como mi lugar seguro, aunque pues no era tan seguro, ¿verdad? Sí. Pero pues sí, me confié más como que en otras personas y mis papás no. Pues es que creo que nunca tuvimos como esa confianza, ¿no? De te voy a contar mis problemas o algo así. Qué interesante ver esta parte porque pues a lo mejor en la sociedad siempre se nos ha dicho en las escuelas, en las iglesias, que nuestro primer refugio debe de ser nuestros padres, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces cuando pasamos por estas situaciones que a lo mejor nos incomodan, que nos avergüenzan o que simplemente no queremos contárselas a nuestros padres, buscamos a otras personas que no son aptas para aconsejarnos, que no son aptas para ayudarnos. Ahora me gustaría que me contaras o nos platicaras un poquito sobre ya cuando comenzaste a consumir más seguido drogas y algunas sustancias, ¿qué fue lo que empezó a cambiar en ti? O sea, en tus relaciones, en tus actitudes, en tu comportamiento, tanto en la escuela quizá, uh-huh, en tu familia o con amigos. Yo creo que siempre fui chida. Pero siento que en la prepa, es que siento que mi época de preparatoria fue como más como experimental. Porque era como de, a ver, voy a experimentar ahora con esta sustancia. A ver ahora con esta otra. No, esta no me gustó. No, esta sí me gustó. Y creo que ya en la universidad fue donde ya todo explotó. Porque, pues es que también la universidad era una universidad de artes. Entonces, pues tú llegabas y era, pues de hecho la universidad a la que fui podías fumar adentro, podías tomar adentro. Ya después, como vieron que se les estaba saliendo de control, pues ya lo quitaron eso, ¿no? Pero pues sí, o sea, sí, vuelvo a lo mismo. Yo creo que ahí el 98% de las personas consumían una droga. O sea, sí, de ley. Entonces, en la escuela, como me gustaba mucho lo que estudiaba,
siento que no tuve tantos problemas porque hasta los maestros consumían. Entonces, como que ellos entendían esa parte, lo que ellos solo te pedían era que, pues que sí estuvieras aprendiendo, que sí fueras buena en lo que cumplieras con tus proyectos finales. No, en la universidad no tuve tantos problemas en la escuela, en mi casa obviamente sí, porque yo me salí desde muy chiquita de mi casa. O sea, a pesar de que pues tenía dónde llegar y mi escuela no estaba tan lejos, pues a mí me gustaba pues vivir en el Real del Monte, que ahí estaba mi escuela, pues porque ahí estaban todos mis amigos, las noches eran de fiesta y así. Y pues no, si yo llegaba a mi casa no podía como que enfiestarme. Entonces pues en mi familia, con mis papás, sí tuve muchos problemas. No, es que siento que con mis papás la relación nunca fue tan cercana como es ahora. O sea, hasta ahora mi relación con mi mamá y con mi papá es como, te voy a contar mis problemas. Pero antes no. O sea, nunca me preguntaron cómo te sientes, nunca hubo conversaciones de nada. Y pues te repito, creo que ese fue uno de los grandes factores por los cuales pues creo que llegué hasta ese punto, porque no hubo pláticas de sexualidad, no hubo pláticas de drogadicciones, no hubo pláticas, o sea, nada, era del diablo. Entonces, con mis amigos, pues como nos gustaba lo mismo, tampoco tuve ningún problema, porque era pues cotorrear. ¿Crees que eso, o sea, estar rodeada de eso y verlo tan normal, ya era para ti normal también? Quizá era normal. Siento que en ese momento era como chido, ¿no? O sea, como para como que un joven cualquiera es como pues como que la máxima experiencia, ¿no? Independizarte, no sé, que tus papás ya no te estén controlando todo el tiempo, que vayas bien en la escuela, que hasta eso siento que mis papás se portaron buena onda porque no me dejaron de dar dinero para la escuela. Entonces, pues por la economía no me preocupaba. O sea, porque mis papás me seguían solventando gastos, aunque yo ya casi no llegaba a mi casa. Entonces, y pues también algo chistoso era que no pagaba renta porque una de mis amigas, sus papás le pagaban una renta, pero ella vivía con su novio, pero no quería que sus papás supieran que vivía con su novio y seguían pagando esa renta en donde yo vivía. Entonces, pues sí, o sea, no tenía ningún problema. Ahora, para adentrarnos ya más a este punto clave, cuéntame sobre tu punto de declive. Me comentas que ya en la universidad fue donde se salió de control, donde ya quizás se te fue de las manos. Cuéntame sobre ese momento en donde, no sé si para ti fue como un balde de agua fría o volverse a despertar o como una cachetada súper fuerte. Ese momento o esos momentos, porque quizá a lo mejor no pudo ser solamente en un momento donde ya dijiste, ya necesito dejarlo o ya necesito ser libre. No, sino a lo mejor fueron varios momentos, pero cuéntame sobre esa situación. Pues creo que sí fueron muchos momentos. Fue cuando yo ya me di cuenta que ya tenía una dependencia, que ya no, pues sí, porque creo que algo que tenemos que entender es que ningún joven que comienza o que prueba una sustancia lo hace ya deseando ser un adicto. O sea, no, la primera vez que lo pruebas no piensas, me voy a convertir en un adicto, es mi meta. Pero cuando te das cuenta, pues eres un adicto. Y te das cuenta porque dices, bueno, ya, voy a dejar de consumir, pero tu cuerpo ya lo necesita. Entonces, creo que el punto en el que, te digo, fueron varios puntos. Uno de ellos, pues es que fueron muchos. ¿Alguno en especial? Fueron como, pues es que ya, o sea, mi relación con mi familia ya estaba
mal, así mal. Entonces, pues era obvio que ya, pues que algo estaba pasando y que ya no estaba bien. Hubo una... Y creo que como que a partir de ese momento yo le perdí como mucho respeto a mi cuerpo. Entonces, pues como que cualquier cosa que yo hiciera ya, pues ya no importaba. Pues con mis papás igual, o sea, las cosas ya no estaban bien. Siento que a lo mejor en ese punto igual con mis amigos, o sea, ya con algunos nos peleábamos, como que tenía 2 grupitos de amigos y no se caían bien entre ellos, entonces como que hubo peleas, o sea, me empecé a dar cuenta porque iba pues a festivales en otros estados y me acuerdo mucho de una vez que desperté en la calle, desperté así en la calle y dije, no manches, ¿qué estás haciendo, Nat? ¿No? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Y porque literalmente, o sea, solo recuerdo que abrí mis ojos como de ay, otro día más, ¿no? Y yo veía veía pies, o sea, como cosas pasar y ya cuando abrí los ojos, pues me di cuenta que era la gente, o sea, estaba literalmente en la banqueta y la gente pasaba caminando, ¿no? Entonces fue como, no, creo que ya no estoy tan bien, creo que esto ya no está bien. Y sí, fueron como diferentes situaciones que como que poco a poco yo iba diciendo no, de salud, igual me descalcifiqué demasiado y cada que yo consumía algo y ya, o sea, se me pasaba el efecto, me empezaban a doler los huesos así horrible, horrible, horrible. Y yo decía, ya, esto sí fue la última vez porque ya no aguanto el dolor. Pero pues nunca era la última vez. Como ya se me quitaba el dolor, pues ya otra vez. Y también llegó un punto en el que, pues no sé, se me hizo fácil irme a Tepito a conseguir A Tepito, cosas. York. Sí, o sea, como Sí. tenía la beca del gobierno, me gastaba toda mi beca Sí. en comprar sustancias y me iba, o sea, regresaba y yo Wow. las revendía. Y al principio decía, ay, esto es un buen negocio, ¿eh? Pero después Sí. yo me consumía la mitad de Ya lo no que era rentable. compraba. Ya no era rentable. Ya no. Entonces, pues sí dije, no, o sea, ya no comía porque decía, no, tengo que guardar para mi gasto, ¿no? Mi despensa. Y pues sí, o sea, me empecé a dar cuenta de varias cosas que ya no estaban bien. Y pues ya, o sea, recuerdo muy bien el día bueno, es que te digo, fueron varias ocasiones, pero recuerdo una vez que ya, o sea, estaba como que al límite y me acuerdo que llegué a mi casa y le dije, mamá, papá, tengo que hablar con ustedes. Obviamente ellos ya sabían que yo tenía un problema, pero como que, o sea, como que hubo muchas veces que ellos se enteraron de cosas, pero siempre lo minimizaron. Y nunca se daban cuenta de ya el grado en el que estaba, a pesar de que me llegaron a encontrar muchas cosas en la mochila, así, pues cosas Sí. ya intensas. Y me acuerdo que ese día llegué y les dije, tengo que hablar con ustedes, porque sí, ellos sabían que estaba mal, pero yo decía, no, ya me voy a portar bien. Y pues ya cuando los veía era como de, estoy muy bien, sí, muy bien, todo va muy bien. Entonces ya ese día dije, no, ya me cansé de mentir, ya. Entonces llegué a mi casa, les dije, tengo que hablar con ustedes. Me acuerdo que estaba súper chiquito y lo llevaron, se lo metieron y les dije, ¿saben qué? Nunca he dejado de consumir, ahora ya hasta consumo esta otra cosa, pasó esto, me pasó esto otro, esto, en la escuela estoy teniendo problemas, bla, 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 todo. Y me acuerdo que mis papás solo se quedaron callados, así como... Y me dijeron, ya no vas a ir a la escuela. Y yo así como de, pero para esto yo ya había hecho frente de combate. Frente de combate es un entrenamiento de la iglesia. Según yo ya estaba bien, y es que esa fue otra. Okay. Porque
yo me quedé a vivir con las chicas de la iglesia, pero regresé a la escuela cuando a mí me habían dicho ya no regreses, pero yo dije no, sí, ya estoy preparada para el mundo, pero no, regresé y duré como 1 mes, 2 meses limpia y otra vez. Y entonces ya no vivía en mi casa, vivía con las chicas y pues o sea, yo ya no vivía ni con las chicas ni en mi casa porque yo me la pasaba de fiesta y mi mamá pensaba que yo estaba en la casa de las chicas y las chicas pensaban que yo estaba en casa de mi mamá porque les decía, ay, hoy me voy a quedar con mi mamá, ¿eh? Y como ellos no tenían contacto, pues era como de, bueno, ok. Entonces pues era como que mi Sí, mentira, ¿no? Sí. Y entonces pues ya esa vez le dije a mis papás me dijeron ya no vas a ir a la escuela, y todavía recuerdo que esa última vez, como una semana después, les dije, voy a ir a recoger mis cosas de la universidad, déjenme ir, por favor, pero yo lo que quería era como que ir a ver a mis amigos, despedirme de ellos y así, ¿no? Y pues mi mamá dijo, bueno, ya, vete. Y pues no, fue un error, ¿no? Error ahí fatal. Sí, error fatal. Porque pues sí, me encontré a mis amigos, pero fue como de, oye, vamos acá. Y yo, no, es que ya va a ser la última, ya no vas a venir. Y yo así de, bueno, ya vamos. Pero creo que también fue Dios, porque yo creo que si no hubiera tenido esa última noche, pues nunca hubieran, como que mis papás nunca hubieran tomado ya medidas más drásticas, serias. Sí. Y no es cierto, mira, ya te mentí, no había hecho frente. Esa vez me metieron a frente por eso. ¿Cuándo fue la última vez? Entre comillas. Ajá, entre comillas. Pues porque ya esa noche ni llegué a mi casa ni nada y mis papás como de ya estamos hartos de ti, o te metemos a un anexo o te metemos a frente de combate. Y yo, hagan lo que quieran, mira, yo no estoy contenta con ninguna de las dos, pero pues ya. Y hice mis 6 meses de frente de combate, salí, estuve medio bien y otra vez, por la situación que te digo. Y pues me fue peor, o sea, ya mal, y pues los huesos ya no los aguantaba, y ya hasta que, pues lo mismo, o sea, llegó un momento en el que dije, ya, o sea, ya no está chido, ya. Y pues sí, ese día llegué a la casa de las chicas, les dije a los que estaban ahí, les dije, ¿saben qué? Estoy mal, ni siquiera estoy ahorita en mis 5 sentidos, ya no quiero esto. Llamaron a mis líderes y creo que viví lo que no había vivido nunca, porque pues yo dije, no, me van a regañar, me van a juzgar, pero pues ya ni modo, o sea, esa era mi mentalidad. Y me acuerdo que cuando llegaron, me abrazaron y yo así como de, ¿sí ubicas que estoy mal? ¿Sí ubicas que no estoy en mis 5? O sea, ¿no esperabas ese abrazo? No, yo dije, no, me van a súper regañar y así, pero no. Llegaron, me abrazaron, todo el camino me fueron haciendo la plática de otras cosas y me quedé a vivir con ellos como 1 mes. Y ahí la pastora me habló por teléfono y me dijo, ya no vas a regresar a tu escuela. Pues para mí fue como, siento que sí fue un golpe, porque yo amaba lo que estudiaba. O sea, yo era así como de, no, lo que estudio me gusta mucho. Y no iba mal. Y ya me faltaba 1 año nada más para terminar la carrera. Pero esta vez dije, pues, lo que no hice hace como 1 año, lo voy a hacer esta vez. Porque ya aprendí que no funcionó la vez pasada. Entonces, pues ya me salí de la universidad. Y creo que a partir de ese momento, pues ya como que empecé otra vez a ser Nat original. Nat original. Sí. ¿Y crees que cuando la primera vez que entraste a frente de combate, que es este curso intensivo, para jóvenes, chicos que atraviesan a lo mejor una situación similar, ¿crees que ahí ya fue tu primer encuentro con Dios? ¿O cuándo fue ese primer encuentro donde dijiste, no puedo volver atrás? Había tenido un encuentro en la iglesia a la que yo asistía cuando era niña. Viajaba de pronto a un congreso que se hace en Trigo y Miel, León, Guanajuato. Y me acuerdo que en ese congreso me llevaron
porque había gente de la iglesia que sí sabía que yo tenía este problema. Entonces como que eso también estuvo chido, o sea, esas personas nunca me vieron mal, así como siempre me vieron en mis 5 sentidos, pero siempre trataron de ayudarme. Y me acuerdo que me jalaban mucho y yo me sentía muy bien con ellos. Entonces recuerdo que ese año me llevaron creo que fue en el 2014, me llevaron a ese congreso y me acuerdo que ahí fue la primera vez que yo pude como que ir más profundo. Ujú. Y me acuerdo que, o sea, eso fue muchísimo antes de todo lo que viví, pero ya ahora sí ya tenía la convicción de pecado. O sea, ya en la universidad, ahora sí ya tenía una convicción de pecado y ahora sí ya me sentía mal y ahora sí ya llegaba a mi casa y era como de, no está bien. Y yo me acuerdo que muchas veces yo cerraba los ojos y me veía a mí misma como que hablando con otros chicos con el mismo problema, pero ya en una postura diferente, o sea, ya como ayudándolos. Wow. Y yo, o sea, yo veía eso y era como de... O sea, yo sabía que un día iba a pasar, pero yo decía, pero ahorita no, ahorita yo voy a vivir. Como que estabas tan cómoda en Ajá, esa situación. sí. Entonces, pero yo sabía que en un momento yo tenía que salir, o sea, como que había 2 panoramas. Uno era ese y que yo decía, es que en algún momento las voy a dejar y voy a hacer esto. O sea, yo ahorita quiero disfrutar y vivir porque un día va a pasar esto. Y había otro panorama que yo decía, no, yo ya no voy a salir de esto, me voy a morir. Es más, y yo misma le decía a mis amigos, cuando yo me muera me quiero morir de una sobredosis para que me vaya bien, chido. O sea, en el viaje. Ujú. Entonces, pues estaba bien loca. Y te digo, o sea, la primera vez que yo me encontré con Dios fue ahí y como que desde ese momento tenía estas ráfagas como que de pensamientos y así. Y después sí fue en mi frente de combate, pero también fue como de, o sea, estuvo chido, pero como que cada vez que yo me encontraba, que tenía estos encuentros profundos, pues sí era como más culpa sobre mí. Ujú. Yo me sentía más culpable, ¿no? Más pecadora. Y ya, es que no te puedo dar como que una fecha. Ujú. Siempre he dicho, a mí me asombra y admiro mucho a los hombres que te dicen, tal día, a tal hora, yo me encontré con Dios y mi vida cambió. Yo no. O sea, te puedo decir de tal mes a tal mes o de tal año a tal fecha, fue mi proceso de encuentro, ¿no? Sí. Porque no recuerdo una vez que haya dicho, ya, todo cambió. Como que a partir de ese día ya soy, sino que todo lo Sí, viviste como proceso. sí, tengo recuerdos de esos 2 encuentros y de ahí creo que fue el hecho de que me haya salido de la universidad y de que ahora sí haya tomado la decisión de decir, ya, o sea, ya viviste un buen de cosas, unas no tan chidas, otras tal vez sí, pero pues ya. Entonces, me acuerdo que fue mi mejor año así, porque me salí de la escuela como en agosto del 2018, ajá. Y de agosto a diciembre no hacía nada. Todo el tiempo estaba así como que en la casa de mis líderes, en la iglesia y así, pero no hacía nada. Y en diciembre el pastor habla con nosotros y nos dice, va a comenzar un nuevo entrenamiento. Se llama, bueno, es como que la segunda etapa después de frente y ustedes son la primera generación. ¿Están dispuestos? Y yo dije, sí, esto es lo que buscaba. Pues no hago nada. Entonces dije, pues sí, éramos como 20 y tantas personas. Y ya no, nos dijeron, va a capitanear Nat y va a capitanear tal persona. Y me acuerdo que yo dije, ¿yo? ¿Yo capitana? O sea, sí ubicas, ¿no? Sí ubicas que acabo de salirme Sí. de la escuela por este problema que tengo. Sí. ¿Cómo me vas a dejar a cargo De no sé otras. cuántos chamacos, no? Y fue como de sí. Entonces, la confianza que tuvieron en mí fue lo que así, yo creo que
sí ha sido uno de los mejores años de mi vida, porque a pesar de que era físicamente muy cansado, porque todo el tiempo, todo el día teníamos actividad, Ujú. para mí fue como, no sé, reiniciarme. Y creo que en ese año yo me pude conocer a Dios porque me lo propuse, Wow. porque, pues sí, o sea, es que eran tiempos Sí. muy gloriosos y aparte conocí como que a muchos chicos de otros estados de la República que prácticamente se convirtieron en mi familia. O sea, yo me acuerdo que le decía a Kevin, a mi esposo, le decía, de verdad creo que quiero más a ellos que a mis hermanas. Haga. O sea, pues porque convivía todo el día con ellos Sí. y me llevaba muy bien con todos. Entonces, sí fue un año muy chido. Me acuerdo que había un cuarto de oración y tengo muy, muy presente esa vez que nuestras actividades eran de 7 de la mañana como a 11:30 de la noche, de puras actividades. Y yo me acuerdo que decía, me tengo que esforzar para tener un tiempo de intimidad con Dios. Y me paraba a las 5 de la mañana y me iba a la iglesia, al cuarto de oración de 6 a 7 y me ponía a orar. Y recuerdo mucho que una vez, así dije, es que ya ni sé qué orar, siempre oro lo mismo. Y me acuerdo que ese día me tiré al suelo así y me quité los zapatos y le empecé a decir, Dios, ya no quiero ser humana, porque mi humanidad me limita. Wow. O sea, me acuerdo que yo le decía, es que yo quisiera estar contigo todo el día, Wow. todo el tiempo, Wow. pero le decía a Dios, gracias por mi carne, pero mi carne va a tener hambre, Wow. pero mi carne va a tener sed, pero mi carne se va a cansar. Sí. Y le decía, si yo pudiera arrancarme esta carne para estar contigo todo el día, yo lo haría. Y me acuerdo que le decía a Dios, ya no quiero ser Nat. Borra todo lo que me hace ser Nat, mis gustos, mis emociones, todo lo que representa Nat. Yo quiero representarte a ti. Wow. O sea, neta, todo, quítalo de mí. Quiero tener otra identidad. Porque no sé, era tanto fuego, no sé, como, no sé. Como amor Sproul, intenso. Sí. hay un autor que Sproul dice que tener un encuentro con el Espíritu Santo es una de las experiencias más difíciles de explicar. Porque ¿cómo le explicas a alguien que te encontraste con el Espíritu Santo? Sí. O sea, ¿cómo te explico a ti lo que yo en ese momento estaba experimentando? A lo mejor tú Sí. me entiendes porque tú ya te encontraste con Él, pero ¿cómo le explicas a alguien que no lo conoce? Por eso también en el Nuevo Testamento dice el Evangelio es una locura para Sí. quien no lo conoce. Porque ¿cómo le explicas esto? Sí, una persona que nunca Sí, se ha acercado. entonces un encuentro con Dios no es algo fácil de exponer, de explicar. Y creo que todos estos encuentros que tuve durante ese año, pues fueron los que, pues es que no puedo compararlos como que con un viaje de drogas, pues porque no se parecen. O sea, no se parecen. Siempre me ha dado mucha risa cuando dicen, se sintió más chido esto que... Porque no se parecen, no hay punto de comparación. Pero la paz que te da el estar bien es como que algo que, pues ya dices, aquí estoy bien porque me siento en paz con mi familia, porque tengo paz con las personas y aprendes a ser una persona transparente, genuina. Eres genuina con tu familia y eres genuina con tus amigos y eres genuina en la iglesia y eres genuina en la escuela y eso te da mucha paz.
porque mentir o llevar una doble vida es como, ay, es muy desgastante. Ujú. Y en ese momento dije, ay, no, ya, ya me siento muy cansada, ya fue muy desgastante. Entonces, pues ya, como que lo aprendí a la mala, Sí. pero al final dices, ay, pues gracias porque tu misericordia me alcanzó Wow. y lo aprendí. O sea, después de un montón de cosas, pero lo aprendí. Estamos llegando al final, pero antes me gustaría hacerte 2 preguntas. Sí. Preguntas que a lo mejor muchas personas o muchos jóvenes, adolescentes que hoy nos escuchan, probablemente se hacen en silencio. Si tú pudieras volver a ese primer día, Nat, ¿qué le dirías a tu yo antes de probar por primera vez una sustancia? Ay, no lo sé. Creo que soy una persona que me cuesta mucho aprender en cabeza ajena. Siempre dicen, no, aprende. Mira, yo ya lo pasé. Me cuesta mucho y creo que es algo muy malo en mí. Pero siento que todo lo que viví me llevó hasta este punto y me llevó a ser quien soy. Yo me acuerdo que siempre le decía a mi mamá, yo le decía, me voy a ir de la casa. Y mi mamá me decía, no, hija, no te vayas. Y nunca me dejó irme de la casa, así como ya al 100%, ¿no? Ya que se olvidaran de mí. Y yo le decía, déjame hacerlo, déjame tocar fondo, porque tal vez así yo aprenda. O sea, déjame irme, déjame carecer. Y yo creo que hoy nuestros pastores nos los dicen, ¿no? O sea, el consejo de nuestros pastores es, tú ya le enseñaste, tú encárgate de hacer tu chamba, o sea, tú como padre, encárgate de que tu hijo se encuentre con Dios, ese es tu trabajo. Si una vez que ellos ya se encontraron con Dios, aún así quieren seguir haciendo su relajito, déjalos, ora, sigue orando, pero déjalos, no te desgastes. Porque creo que sí, o sea, y no solamente en cuestiones de adicciones, en todas las cuestiones, o sea, hay personas que, hay una frase que hace poco escuché, no te desgastes en alguien que no quiere cambiar, ora Wow. por él, pero es que de verdad es muy desgastante y creo que no omitiría nada porque todo este proceso me llevó a entender muchas cosas y ahora me sirve mucho pues para entender a los jóvenes que quizás están pasando por alguna situación así, para dar consejos, para decir, a ver, a mí no me vas a venir a chamaquear. O sea, yo iba a esas fiestas, yo era la que vendía. O sea, no, Ujú. creo que no sé qué le diría. No, creo que solo le diría, pues aprende mucho. Pero también podría decirle, no lo hagas, mejor aprovecha este tiempo para aprender de Dios. Wow, sí. Algunas palabras de aliento o consejos o simplemente algo que quieras expresar de tu corazón para aquellos jóvenes o incluso personas adultas que hoy nos están escuchando. Algunas palabras que tú quisieras decirles a esa audiencia que está luchando y que está tratando de salir de aquel hoyo en el que se encuentra en este momento. ¿Qué es lo que tú tienes para decirles a ellos? Pues creo que a los papás justo les diría eso, no se desgasten ya, porque yo veía cómo mi mamá se desgastaba un buen y oraba por mí y discutía conmigo y pues no, o sea, tenemos que entender que la obra la hace el Espíritu Santo. Y creo que les diría, no dejes de orar por tu hijo, pero ya deja que toque fondo, pero no dejes de orar, porque yo sí creo que la oración puede mucho. Y a los jóvenes curiosos, pues
no sé, ya hay demasiados testimonios como para que ellos caigan en eso, pero creo que el consejo más importante es encuéntrense con Jesús. Creo que cuando te encuentras con Jesús, una conversión genuina, pues como decíamos, ¿no? Seguimos viviendo en este mundo, ya las cosas están cañonas, ya no podemos encerrarte en una burbuja y decir, no, vas a vivir esto, no. Pero si tú te encuentras con Jesús y tienes convicciones fuertes, pues no va a haber nada que te mueva. O sea, puedes hablar libremente de todos estos temas sin que te cause nada. O sea, infórmate, papás informen a sus hijos porque creo que ese es el factor más grande para que un joven caiga en estas situaciones. Y no tengan miedo de hablar de depresión, pues sí, la depresión es una enfermedad mental y creo que muy pocas veces se habla de eso en las iglesias, acerca de, pues sí, de todos estos temas que son como de pronto delicados, ¿no? Sí. Que te dan miedito tocar. Sí. Es importante que, pues sí, que se hable de todo eso. Ese es mi consejo, infórmense. Ok. Bueno, pues aquí lo que yo puedo ver es que de verdad que Dios es el único que hace la obra. Sí. Solamente Dios conoce los planes que tiene para nosotros, planes para bien, y muchas veces somos pasados por el fuego bien recio, fuego que te consume y que te quema, pero también fuego que te transforma. Y Nat, muchas gracias por compartir con sinceridad, con fe y también con humor y con palabras reales, de vivencias reales. Gracias a todos también por nuestros oyentes que en esta tarde están con nosotros disfrutando de este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos, por prestarnos tu tiempo y pues bueno, Gracias. Que Dios te bendiga mucho. Esperamos tenerte pronto por aquí. Sí. Y esto fue La Verdad nos hace libres.